Bienvenidos a esta tercera fecha de nuestro ciclo de conferencias de aperturas. En el día de hoy, pues vamos a escuchar a Guillermo Carvajal, que ya es muy conocido por todos ustedes, eh, eh, que nos va hoy a hablar sobre el tema sobre Simone de Beauvoir en este nuestro ciclo sobre literatura y psicoanálisis. Lo va a acompañar en un diálogo eh, muy, muy constructivo el doctor Luis Fernando Ruz, y entre los dos nos van a, pues a dar sus observaciones, sus comentarios, particularmente alrededor del tema de Simone de Beauvoir relacionado con el feminismo y la importancia para el feminismo y desde luego eh, 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 sus escritos y la literatura que ella trabajó sobre este tema. Entonces, pues creo que lo importante es empezar ya a escuchar a Guillermo y a Luis Fernando y al final, pues ojalá podamos tener un diálogo también muy nutrido con todos los participantes en el día de hoy. Entonces, bienvenidos y Guillermo, tienes la palabra. Gracias, Camilo. Es un tema muy complejo, ¿no? Yo voy a tratar de centrarlo porque tengo muchas ideas, porque al fin de cuentas, Simón de Beauvoir está digamos, en la mitad de todo un proceso de pensamiento del siglo XX, mm, que es el que rompe con la modernidad clásica. Y de alguna manera le da piso con el ideario que se plantea ahí, ante todo con el existencialismo y Jean-Paul Sartre. Le da entrada a la posmodernidad, ¿no? Es como otro de los empujones, porque yo lo diría de esa manera, hacia la posmodernidad, ¿no? Eh, eh, Sabemos, pues, que es difícil desligar a Simone de Beauvoir con Jean-Paul Sartre. Es muy difícil desligarla, eh, por muchas razones, ¿no? Una de las cuales es la misma postura que ella discute, ¿no? Con su planteamiento en el segundo sexo, eh, que es de alguna manera la mujer detrás, ¿no? El sometimiento femenino, característica central de, pues, de la historia, de la historia de las relaciones humanas, ¿no? Eh, Eso es lo que empieza a romperse en el siglo XX, y que estamos viendo la estructura de eso montada en el siglo XXI. De alguna manera, el pensamiento, ese pensamiento de ese grupo, yo diría, que se centra mucho en lo ontológico, es decir, en el ser, en la persona, en la dignificación de la persona, con una palabra que de alguna manera abandera ese movimiento que es la libertad. Pues es la consecuencia del desarrollo mental. Yo diría, pues, estamos hablando de mente, estamos en lo psicoanalítico, en lo psicológico profundo, ¿no? Un desarrollo mental que permite que eso se dé en un momento dado, ¿no?
que pues obviamente lo comienzan los griegos, yo soy claro en eso, ¿no? El cuento es griego y sigue siendo un cuento griego. Eh, Todo el cuento ontológico pues se deriva de la posibilidad de que haya individuos, no masa, y no masa sometida, ¿no? Y ese cuento ontológico pues tiene una representación política y también debe ser mental, que es la democracia. Simone de Beauvoir, le digo, ¿no? Ligada enormemente a Jean-Paul Sartre por muchas cosas, ¿no? Eh, Son muy contemporáneos además, ¿no? Él 3 años mayor que ella solamente, ¿no? Sí, perdón. Sí, 3 años, 3 años, 3 años. 3 años mayor que ella, ¿no? Eh, Ella nace en un ambiente enormemente conservador. Cuando uno lee la, el París de la época, ¿no? La Francia de la época, ¿no? Se- a mí me impacta cuando leo esas cosas, porque uno está acostumbrado ya a otro devenir social y cultural, obviamente. Cuando uno lee la Francia de esa época, es impresionante el modelo tan conservador. Ella era hija de una mujer muy creyente, muy cristiana. El papá, un agnóstico, ¿no? Pero, pero ella, de una clase media alta, por decirlo de alguna manera, venía un poco a menos por la pérdida de la fortuna del padre, eh, eh, de la familia del padre, no el padre, sino de la familia del padre, ¿no? Y se cría en un ambiente muy conservador y muy católico. Em, mm, desde sus primeros momentos adolescenciales, por decirlo así, ¿no? Ella empieza a, a meterse con ella misma, ¿no? A revelarse de todo eso, ¿no? Y hacia los 11 12 años mm, pone en crisis su cristianismo, su catolicidad, y empieza a hablar de ateísmo que es muy raro una niña de esa edad y en ese momento, una niña muy inteligente, muy brillante en su escolaridad, ¿no? Eh, en ese momento ella decide que no va a aceptar que le pongan objetivos desde afuera, es como ella lo dice en su autobiografía, ¿no? Eh, eh, Ante todo, el ambiente familiar, como era todo en ese momento, era así, a uno le cuesta mucho trabajo entender por ejemplo, esa represión tan enorme de la sexualidad, ¿no? Eh, Ella llegó en un momento dado, en ese inicio de la adolescencia, también a pensar en ser monja, ¿no? En ser carmelita contemplativa, ¿no? Buscando estados mentales de iluminación, ¿no? Y también fue autoagresora, ¿no? Se cortaba, hacía cutting de alguna manera, ¿no? Se frotaba con piedra pómez hasta sacarse sangre, ¿no? Es interesante todo esto, ¿no? Mm. Ahora, sí, como una personita criada, manejada así en este ambiente, ¿no? Llega a ese cambio tan estructural que pues pasa cuando se pasa su adolescencia, ¿no? Eh, claro, todo ese movimiento es hijo de Kierkegaard, ¿no? Es hijo de Kierkegaard y básicamente el que alborota el tema es el señor Nietzsche con su superhombre, ¿no? Pero están todos esos personajes que están ahí metidos en esos filósofos de todo este movimiento, ¿no?
pues, está Kierkegaard primero, luego Nietzsche, luego Heidegger, Sartre y obviamente la UBAR. Si hacemos hay otros, obviamente, pues está todo el grupo de Levi Strauss, ¿no? Todo el grupo estructuralista, en donde estuvo Lacan también. Ella tiene una amiga muy íntima, ¿no? Que es Sasa, que muere muy jovencita, ¿no? Y es su íntima amiga, pareciera, ¿no? En esto no hay mucha claridad, ¿no? Pero pareciera que ella es la primera persona con la cual Simón tiene una vida íntima, ¿no? Eh, eh, Hacia sí, ella se gradúa como filósofa, ahí es cuando es compañera de compañera, sí, porque presentan el examen al tiempo con Sartre. Ella saca el primer puesto, pero ella saca el mejor examen, pero le dan el primer puesto es a Sartre, ¿no? Volvemos al tema, ¿no? Ella era mujer, ¿no? Ahí ese grupo es un grupo muy interesante, está Maurice Merleau-Ponty, ella lo llama Ponty durante toda la vida, una persona que la acompaña mucho, ¿no? Eh, y pues estos compañeros, ¿no? Eh, la llevan, ¿no? La conducen, ¿no? Y empieza su carrera, eh, su carrera filosófico de escritora, ante todo, porque eso ya básicamente es una gran escritora, ¿no? Eh, y es cuando rompe con todo el modelo religioso, definitivamente rompe con Dios, ¿no? En ese momento se declara atea, ¿no? Eh, Parece un nuevo estado mental, ¿no? Y empieza a trabajar como maestra. Ella fue maestra mucho tiempo, ¿no? Eh, Lévi-Strauss también. Es que es ese grupo tan interesante. Lo mismo Merleau-Ponty y obviamente Sartre también. Mm, Ella pues, ella termina estudiando en la Sorbona para graduarse luego. El resto del grupo estudiaba en la École Normale Supérieure, en donde estaba un amigo de Sartre, que es René Malot, que es René Majot, con quien ella inicia su vida sexual, al parecer, ¿no? Volvemos al tema de que está Sasha antes y se muere muy jovencita, ¿no? Mm, Y aparece esa postura bisexual de, de Simón, ¿no? Mm, Aun cuando ella afirma que realmente su primer hombre fue Sartre, ¿no? Pero pareciera que no es ahí, ¿no? Que Sartre en ese momento pues era muy conquistador, ¿no? Era feo con ganas, ¿no? Chiquito, feo, gafuposo, unos 55 medía Sartre, ¿no? Eh, pero era un gran seductor, ¿no? Y se une con este grupo, ¿no? Eh, Había otro que era Nissan, eh, que era el cuarto de este pequeño grupo que era Sartre con Simón y Ponti, ¿no? Y este Santi que lo matan en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Muere en batalla, ¿no? Esto pues se forma este cuarteto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, Presentan todos el famoso examen de agregación, ¿no? Y empieza la conversación famosa con Sartre, que dura 45 años, ¿no? Eh, Sartre era un hombre, pues, brillante, pedante, narciso, muy capaz, irruptor, explosivo, ¿no? Creativo, y siempre buscaba ser escuchado y admirado, ¿no? Y terminan en esa comunión espiritual
que comienza en ese julio del 29. En 1929 ya nace en el 8. O sea, ella tenía 21 años en este momento, ¿no? Eh, y ella en su biografía dice que de alguna manera desde el principio se sintió inferior. Lo curioso, ¿no? La mujer que escribe el segundo sexo, ¿no? Se sintió inferior a esta persona, ¿no? Eh, Les decía pues que ella presenta el mejor examen en el Liceo Condorcet, pero le dan le dan la distinción esas artes, ¿no? Ella, mujer, el varón, ¿no? Eh, sí, hay un biógrafo que es Thierry Moix que se pregunta, ¿no? ¿Por qué se aprovecha cualquier ocasión para declararse inferior a Sartre? Se pregunta su biógrafo, ¿no? Mm. Y agrega este biógrafo, ¿no? Que ella sacrificó su éxito en el altar de la seducción, dice Moix. Eh, ella deja el pensamiento filosófico en manos de ese gran hombre que era Sartre, pero sabemos que ella le entrega muchas ideas a Sartre. Muchas de las cosas de Sartre son de Simón. Ellas hacen un binomio muy fuerte, ¿no? Eh, Ella confiesa en su biografía nuevamente que se abandonó a este hombre con absoluta confianza, ¿no? Eh, mm, Luego, al final ella se rescata, básicamente es cuando produce su gran obra, El segundo sexo, y esto le da a ella una condición muy distinta desde el punto de vista social, ¿no? Sociocultural, intelectual y, de ese desarrollo de grupo que conforma la gran revolución del pensamiento del siglo XX, que básicamente es el movimiento pre-postmodernista. Yo sostengo eso, ¿no? Mm, logra independizarse en esa edad, en el 29, ¿no? Eh, y es cuando hacen el pacto en los jardines de Luxemburgo, hacen el pacto con Sartre, un pacto que inicialmente se planea para 2 años, ¿no? Que van a tener una relación, mm, pero es una relación abierta, ¿no? Que les permita que haya otras aventuras que ellos llaman de contingentes, pero que lo esencial, que es la relación de ellos dos, pues no cambie, ¿no? Eso es lo esencial, pero lo contingente es permitido por ambos, ¿no? Es como una especie de matrimonio morganático, ¿no? De un noble con un plebeyo, pero se pregunta a ella misma, Sartre le dice que nadie sabe quién de los dos es el plebeyo o es el noble, ¿no? Mm. Eh, Sartre de alguna manera reemplaza las figuras parentales y la figura de Dios, ¿no? Es la sensación que uno tiene en Simón, ¿no? Por eso esta relación tan fuerte, tan fuerte que se establece entre ellos dos de toda su vida, ¿no? Ante todo de la vida de Sartre que muere primero, ¿no? Eh, el hecho de que se va a Sartre a su servicio militar, empieza pues, esta cosa, estaba en preguerra, ¿no? Eh, Le permitió pues desarrollar su gran amor con René Majot y aparece otro personaje, un muchacho joven que se llamaba Jacques Laurent Laurent. Y con él también comienza una relación amorosa, ¿no? Mm, al quedar independiente, ¿no? Fuera de su casa,
aparece lo que ella llamaba el deseo tiránico de la carne, ¿no? Llegando se desboca un poco en esta época, viviendo sola, ¿no? Llega hasta ir a los burdeles, ¿no? Eh, eh, y con una admiración muy grande, en particular a Virginia Woolf. Mm. La relación de Sartre y Beauvoir desde el punto de vista erótico, sexual, duró poco, ¿no? Se habla de 10 años, ¿no? Sartre, muy mal amante, decía ella, ¿no? Que, que eso no era lo importante, ¿no? Eso no fue lo importante, ¿no? Mm, eh, aparece, ella empieza a trabajar como maestra y aparece otro personaje, ¿no? Que fueron básicamente sus discípulas, ¿no? Que es Olga Kosakiewicz, que después se casa con su amante Voss, con Jack, eh, lo cual fue un golpe muy duro para, para Simón. Y aparece otra discípula con quien establece relaciones, que es Blanca Bienfield. Y todas estas personas también eran amantes de Sartre y conforman lo que llamaron la familia, ¿no? Eh, y durante muchos años estuvieron todos unidos, ¿no? Ahora, en esta época también ella comienza crisis de ansiedad, de confusión, de depresión, crisis de pánico, ¿no? Que hacía con cierta periodicidad, ¿no? Lo cual se agudiza pues con el inicio de la guerra en el 39, ¿no? Y Bosch y Sartre estaban en el ejército, eh, y en esa época le agregan otro personaje a la familia, que es Nathalie Sorkin, eh, otra discípula. Cuando le descubren, se dan cuenta en su trabajo que ella estaba teniendo este tipo de relaciones con sus discípulas, le, le establecen una acusación, ¿no? Penal, ¿no? La acusan de libertinaje, ¿no? Y termina siendo destituida de su cargo por esta razón, pero en el 43, plena guerra, ¿no? La reincorporan en el 45, pero ella ya no le interesa más esto, se dedica a escribir, ¿no? Eh, en la guerra ella escribe una novela muy importante, que es La invitada. Es una novela de un trío, ¿no? Y Luis Fernando, si tienes algo que decir sobre esto, me gustaría que lo comentaras, ¿no? A su tiempo, Sartre publica El ser y la nada, ¿no? Eh, sí, eh, se decía que la tesis de la filosófica de Sartre sale de las ideas que están precisamente en esta novela, ¿no? Eh, Ahí es cuando ellos crean un concepto, el concepto de la mala fe, ¿no? Eh, es una época muy rica para ella, conoce a Camus, conoce a Bataille, conoce a Picasso, eh, eh, con una capacidad de lectura absolutamente monumental que ella describe, ¿no? Dice que durante la época de guerra leyó a Adler, a Alain, a Aron, a Bergson, a Bermanos, a Dostoyevsky, a Drieu, a La Rochelle, a Faulkner, a Freud, a Goethe, a Green, a Hegel, a Heidegger, a Hemingway, a Hölderlin, a Husserl, a Jasper, a Joyce, a Kafka, a Kierkegaard, a Rochefoucauld, a Leibniz, a Leary, a Lévinas, a Maritain, a Mauriac, a Marlène Ponty, a Nietzsche, a Proust, a Quinault, a Saint-Exupéry, a Schiller, a Spickel, a Stendhal, a Valéry, a Wall, a Wilde y más Virginia Woolf, y más Virginia Woolf, que era lo que más le gustaba a ella, ¿no? Eh,
Se unen mucho Simón y Sartre en este momento y empiezan a trabajar mucho sobre la idea de la libertad, ¿no? Eh, pero difieren, ¿no? En la consideración por el contacto con el otro y en la socialización. Ellos tienen un, un contrapunteo en ese sentido, ¿no? Mm, que para Simón era muy importante el concepto del amor en la vida humana, ¿no? En 1945 los dos, y el grupo, pero los dos básicamente forman la revista de Temps Moderne, ¿no? Eh, y en ese año se lanza el movimiento de Jean Paul sobre el existencialismo, que fue la bandera que los cobijó y los identificó durante mucho tiempo, ¿no? Eh, la revista, pues, fue el sitio central en que ambos trabajaban, ¿no? Y, y, y había toda una mediación intelectual entre las posturas marxistas y las posturas cristianas, ¿no? Entonces fue muy interesante en ese movimiento, ¿no? Eh, Cuando aparece el existencialismo como plataforma ideológica y política y cultural también, que interviene enormemente en la cultura, eh, eh, obviamente, esto lanza a Sartre por encima de todo este grupo y ella queda nuevamente en el segundo plano, ¿no? Ahí publica una novela que es La sangre de los otros, mm, sobre el ideario de la pareja, ¿no? Y la fuerza de las cosas. Ella siempre está escribiendo, ¿no? Y que es declarada como una novela existencialista porque estaban trabajando en ese modelo, ¿no? Mm. Y estrena en esa época una obra que es muy interesante, que son las bocas inútiles, ¿no? Bocas inútiles son los niños, las mujeres, los ancianos, ¿no? Esto es una novela de una ciudad sitiada en la guerra, ¿no? Y las bocas inútiles eran estos. Ella siempre en lo social y reivindicando la gente débil, la gente sometida, la gente de segunda, ¿no? Siempre mostrando la inutilidad convencional, la subordinación, el verticalismo jerárquico excluyente, ¿no? Eh, eh, Cuando estrena esta obra teatral, la obra teatral de Simón, Sartre estaba en otro sitio, en el Cruz Martin, dictando la conferencia que él llamó El existencialismo es un humanismo, que lo dispara a la fama con su tesis básica que es que la existencia precede a la esencia, ¿no? Siempre estaban hablando todos estos filósofos sobre eso, ¿no? El existir y el ser, ¿no? Todo este tema ontológico que los subyugaba a todos, ¿no? Que fue centro de esto y que también fue centro de Lyotard cuando lanza posteriormente, rompe con este grupo estructuralista y lanza toda la teoría de la posmodernidad. Eh, Claro, todo este tema existencialista, ¿no? El sentido de la existencia, ¿no? Si es que la existencia tiene algún sentido, ¿no? Partiendo de la premisa de la libertad para ser, buscando ser, ¿no? La libertad para hacer buscando ser, ¿no? Por lo tanto, somos angustiosamente responsables de esa libertad y ese compromiso, ¿no? Mm. Sus filósofos, los filósofos de este grupo, ¿no? De existencialistas, ¿no? Criticaban lo establecido que no dejaba existir. Pues, es el ataque al establishment, porque ese establishment coarta la libertad y no deja ser, ¿no? Eh, por eso, pues, se vuelven a la líder del individualismo. Es que me parece que es el punto central del tema, ¿no? Que es lo griego, que es el antropocentrismo. Es uno de los pilares
del modelo griego, el antropocentrismo, el otro es la mirada a la naturaleza, el uno desencadena la Revolución Francesa al final del túnel, el otro desencadena la Revolución Industrial. Eso, eso yo sostengo, somos griegos, seguimos siendo griegos, eh, por lo tanto, ontológicamente importantes, centrando en el individuo, en la dignificación del individuo, y por eso aparece el sistema político que acompaña a este pensar que es la democracia, ¿no? Sí, la libertad como concepto que emerge de todo esto, pues obviamente solamente se puede ejercer si hay un individuo único, ¿no? Mm, Y la obligación de ese individuo, eh, cuando toma conciencia de sí, depende de los filósofos que nos decían, primero la existencia que el ser, y el otro, el primero es el que la existencia. Videojuegos tienen Era por toda ahí una discusión que había tienen alrededor de ese tipo, ¿no? por el televisor. El destino entonces está fabricado por cada quien, ¿no? Cada cual es responsable de su destino, ¿no? Y los autores, todos estos, tocan temas centrales como lo absurdo, la nada, la angustia, la responsabilidad y la libertad, ¿no? A los temas básicos centrados del existencialismo. Claro, obviamente ya lo habíamos dicho, con los antecedentes filosóficos de Kierkegaard primero, en el siglo XIX, pero básicamente es Nietzsche el que alborota el cotarro con su cuento del superhombre, ¿no? Es el hombre libre en última instancia, el hombre que se asume, ¿no? Eh, Ahora, con el existencialismo, pues la pareja se hace famosa, la pareja, ¿no? Siempre la gente hablaba de los dos, ¿no? Eh, pero de alguna manera, Simón sigue siendo, ¿no? Nuestra Señora de Sartre, ¿no? La llama un tabloide, ¿no? Unidos afuera, pero peligrosamente desafiados desde adentro, ¿no? Pues Sartre no paraba de usar su derecho a las relaciones contingentes, ¿no? En este momento inicia una relación con una locutora americana que es Dolores Vanetti, de quien se enamora locamente, ¿no? Y la cual idealiza públicamente, ¿no? Con quien pasaba meses en escribirle a Simón, ¿no? Eh, un biógrafo, ¿no? Dice que no sabía, como el cuento de Sartre, porque era un libro que al mismo tiempo se comportaba alocado, perverso, ¿no? Cínico, oportunista, ¿no? Cruel, sádico, o era simplemente un torpe, decía este hombre, ¿no? Eh, Mientras tanto, Simón trabajaba intensamente, ¿no? Y estaba escribiendo en esa obra, en ese momento, una obra que se llamaba Todos los hombres son mortales, ¿no? Posteriormente, ya nuevamente unidos en el trabajo de París, cuando viene el ejército de Jean Paul, ¿no? Mm, Empieza a gestarse un nuevo libro sobre ella como mujer, ¿no? Su ambigua masculinidad propia, ¿no? Ella se consideraba un poco como si fuese un hombre, ¿no? Eh, Tocando la condición femenina, la mujer en la historia, ¿no? Y aparece, pues, su obra monumental, ¿no? El segundo sexo. Mm, Empieza ella a ser importante, a ser convocada, a ser llamada, a viajar. Y aquí aparece otro personaje que es muy interesante en su vida, ¿no? Que es Nelson Algren, el famoso escritor americano, ¿no? Un hombre duro, ¿no? Novelista de drogadictos, de prostitutas, ¿no? De la cosa dura, de lo social más duro, ¿no? Eh, este hombre le muestra el mundo americano con todas sus características que para Simón fue muy impactante, ¿no? Eh, y ella sigue pues con sus relaciones amorosas también con mujeres, ¿no? Eh, Viaja a Chicago, ¿no? Para verse con alguien, ¿no?
aparecen muchas conferencias en esta época, muchas entrevistas, ¿no? Es cuando ella empieza a plantear todas esas tesis de su libro, ¿no? Eh, que no hay nada más falso para ella, ¿no? Irritantemente falso, que era el eterno femenino, ¿no? El cual es como un invento para someter a la mujer por los hombres, ¿no? Las califican como intuitivas, encantadoras y delicadas. Entonces le dan un espacio específico, pero la ponen en un segundo orden, ¿no? Una serie de características que no podían alcanzar por ser mujeres, ¿no? Y ella empieza a pelear la necesidad de que la mujer adquiera su valor por sí misma, ¿no? Y olvidarse de ese objeto, de esa cosificación que la hace un ser oprimido, ¿no? Eh, su periplo por los Estados Unidos es muy importante, va a muchas partes, estuvo en Harvard y tanto conferencias, en Yale también, ¿no? Y con un otro escritor, Richard White, eh, empieza a mirar ese mundo de Harlem, ¿no? La segregación del momento, toda esta cosa de la negritud que le impactó tanto y que tiene que ver mucho con su obra de liberación también, ¿no? Eh, de alguna manera, el negro y la mujer tendrían la misma marca discriminatoria, ¿no? Eh, Todo esto que ella escribe, además, en sus artículos y obviamente en esta gran obra, la hacen proclive a ser censurada, ¿no? A ser, más aún, su obra, como la de Jean-Paul Sartre también, pues sí, queda en el índice en ese momento, las pone en el índice, ¿no? Queda penalizada desde el punto de vista religioso, ¿no? Eh, es época en que se corea con Le Corbusier, con Chaplin, ¿no? Y aparece esta intensa carrera amorosa con Nelson Algren, eh, eh, que la separa un poco también de Sartre, ¿no? Y de Bosch, pero de todas maneras siguen esa melee, esa mezcla en la familia, ¿no? En donde se agregan personajes, ¿no? Se van agregando otros personajes, ¿no? Eh, Luego regresa de esta gira, ella regresa a París, ¿no? Eh, y se siente muy partida en dos, dice ella, ¿no? Por un lado está Nelson y por otro lado está Jean Paul, ¿no? Eh, por un lado Nelson la convocaba, le pide que se casen, ¿no? Le ofrece matrimonio. Jean Paul al revés la rechaza desde ese punto de vista de su cercanía erótica, ¿no? Eh, eh, su Toma. regreso a París, su regreso a París la lleva a nuevas relaciones, ¿no? Ahí aparece Sally Sweet Shelley, ¿no? Y ella publica otras cosas, otros libros, ¿no? ¿Para qué la acción? Para la moral de la ambigüedad, América día a día, ¿no? Se vuelve a encontrar con Nelson y se va a un periplo en México, ¿no? En México logra su propio espacio definido, su propio apartamento, ¿no? Eh, se, se, se- se independiza totalmente, ¿no? Eh, Ahora, siguen trabajando con su revista, con Jean Paul. eh, mm, Publica otros libros, La sangre de los otros, una novela política que refuerza el ideario de la pareja, La fuerza de las cosas, que es una obra muy interesante, ¿no? Es una novela que es declarada como la típica novela existencialista. Mm, eh,
ella trata de alguna manera de liberarse un poco de esta situación que la atrapa mucho, ¿no? Eh, en su visita que hace a Nueva York, su chaperón fue Levi Strauss, ¿no? Eh, eh, bueno, así continúa la vida de ellos, ella escribiendo, produciendo, una gran intelectual. Jean Paul también con su cuento, ¿no? Eh, y tiene ya pues su madurez y la muerte de Jean Paul, que fue para ella muy dura, ella después se alcoholiza, ¿no? Sufre de diabetes, eh, pues, se deteriora mucho físicamente, ¿no? Eh, son personajes que mueren muy jóvenes, ¿no? Eh, Realmente, pues eran otras épocas con otro tipo de, de vida, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de calidad de vida, ¿no? Pues ella muere a los 78 años, a los 78 años, y Jean Paul muere a los 75 años, ¿no? Como personas muy deterioradas físicamente, ¿no? Lo cual es una cosa que sí ha avanzado enormemente hoy, ¿no? Hoy tenemos otro tipo de particular de vida, de vivir. Bueno, eso es un poco lo relacionado con la vida de Simón. Fernando, ¿quisieras comentar algo sobre esto? Entramos un poco en las Sí, ideas del... sí, 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 y si quiere, lanzo una después para que le enlace de pronto con su relación con el psicoanálisis. Eh, yo en particular tengo tres acercamientos a Simone de Beauvoir. El primero es el segundo sexo, el cual me va a referir hacia el final, y el segundo son las cartas a Nelson Algren. ¿Sí? Y el tercero es una obra que nunca se publicó en vida, que son Las Inseparables, que es su relación con Sasa. Estos dos textos, el de las cartas a Algren y el de Las Inseparables, que es una narración de su relación con su primera gran amiga, Amor, que sería Sasa, no se publicaron en vida porque de alguna u otra forma Simone de Beauvoir siempre planteó que no quería que, que sus declaraciones de amor, la publicación de sus cartas o de cierta obra, afectaran a personas vivas. Y de alguna manera le dijo a su hija adoptiva, Amor, albacea literaria, que se llamaba Sylvie Le Bon, que no publicara las cartas mientras los personajes estuvieran vivos o terceras personas afectadas estuvieran vivas. Esto es una cosa que me ha parecido a mí muy interesante. Eh, y en relación a estos dos libros que estoy mencionando, las cartas de amor a Nelson Algren y el libro de las Inseparables, que es su declaración de amor, que no es un amor erótico, que no es un amor sexual, que no fue un amor lésbico. Sí, Sylvie Le Bon dice que donde no hay cuerpo, uno no puede hablar de un amor erótico ni necesariamente lo que había es una relación de amor de dos amigas que se quisieron mucho, ¿sí? En su relación con este personaje denominado Sasa. Pero lo que quiero plantear es que Simone de Beauvoir fue una mujer más allá de sus ideas filosóficas, al menos en estos textos y en otros, que estuvo atravesada por el amor, por las pasiones de amor. Y una mujer que de alguna manera, lo voy a parodiar con la idea freudiana del objeto de la pulsión, asumió que los objetos de amor eran intercambiables, ¿sí? Que uno no se fijaba a un objeto de amor, ¿sí? Sino que el amor satisfacía una pasión. Y yo creo que de alguna manera en Simón de Beauvoir lo que hay es eso, ¿sí? Una historia de múltiples objetos de amor.
donde incluso hasta el epíteto de bisexual a sus amores creo que se quedaría corto. Creo que Simone de Beauvoir lo que hizo fue amar a los seres que se cruzaron en su vida y tratar de llevar esas relaciones al máximo de intensidad. Y, y el libro que les recomiendo, que es Las Inseparables, que vuelvo y repito, es un libro publicado post-mortem, es un homenaje a esa relación que ella tiene con Sasa, ¿sí? Y que tiene frases como esta, que dice, si tengo esta noche los ojos llenos de lágrimas, ¿es porque ha muerto usted o porque yo estoy vivo? ¿Sí? Uno lee ese tipo de cosas y dice, esta fue una mujer que amó a Sasa, más allá de si el amor, vuelvo y repito, haya sido erótico, haya sido una relación lésbica, según Sylvie Le Bon y por lo que uno lee en la novela, ahí no hubo una relación de tipo lésbico, pero digamos que eso entra a ser insustancial en relación a la pasión y al amor que le generó ese personaje, que como decía el doctor Carvajal, muere muy joven de una encefalitis viral, pero que, que más allá de la causa orgánica de la encefalitis, Simone de Beauvoir acusó de la muerte de Sasa a una opresión que veían las mujeres burguesas de su época. Y para algunos autores, ese malestar con la muerte tan temprana de Sasa es lo que induce a las reflexiones de ella en relación al segundo sexo. Y en el segundo sexo, que es el tercer eje o libro al que me quiero referir, parte de dos enunciados muy importantes. Uno, la famosa frase que hace uno de los grandes cambios en relación al pensamiento del siglo XX en relación a la mujer no nace, se hace. ¿Sí? Creo que esa frase es una frase que se volvió un lema para las feministas de ahí en adelante, para plantear Sí, que las cosas no estaban determinadas por naturaleza. ¿Sí? Y un poco hace una crítica a ese orden naturalista y biológico en el cual nos seguimos sustentando muchas veces para pesar a los sujetos humanos, ¿no? En una racionalidad médica, una racionalidad biológica, una racionalidad naturalista. Y Simón de Beauvoir hace una crítica a esa racionalidad y dice, no, el asunto no es de cómo nacemos, de una supuesta naturaleza, ¿sí? El asunto es de cómo se construye la mujer. ¿Sí? No es, ¿sí? La mujer la que surge de una costilla de Adán, ¿sí? Lo dice en el segundo sexo, sino que es el hombre el que nace del vientre de una mujer. Entonces, sí. la lectura masculina es una lectura que está totalmente invertida. Y el segundo enunciado, que es muy importante para las construcciones posteriores psicoanalíticas, es que en ese texto Simón de Beauvoir plantea que la mujer siempre ha sido el otro de la cultura, en relación al sujeto, que es el hombre. El hombre es el que ha hablado de la mujer, y al hablar de la mujer la ha convertido en lo otro de la cultura. Y la reacción de Simón de Beauvoir es plantear, nosotras no somos el otro de la cultura, porque si nos ven como el otro de la cultura, nos ven como el objeto, ¿sí? Y no somos el sujeto de la cultura, entonces lo que plantea Simón de Beauvoir es retornar a un posicionamiento de la mujer como un sujeto de la cultura y no como el otro de la cultura. Eso es muy importante, ¿sí? Porque en la historia del psicoanálisis esta idea va a ser retomada por una psicoanalista francesa en los años 70, expulsada del movimiento lacaniano, que se llama Lucy Irigaray, en varios textos. Eh, el espéculo de la mujer, por ejemplo, o en Amo a ti, o en esa mujer que no es uno. Y esa mujer que no es uno lo que plantea es eso, que la mujer no se puede reducir, ¿sí? A la expresión de lo que el hombre ha venido diciendo de ella, que en la mujer anida una diversidad de potencias, ¿sí? Y que lo que hay que hacer de alguna manera es hablar desde las mujeres o desde lo femenino a propósito de la mujer y no permitir esta construcción de lo masculino que habla sobre las mujeres. Y ahí tanto Lucy de Irigaray como Simone de Beauvoir le hacen una crítica muy fuerte a la posición freudiana, ¿sí? Sobre toda su teoría del falo y a la teoría de la castración, ¿sí? De la mujer como un ser castrado, porque plantean que eso es la mirada de un hombre sobre la mujer. Entonces, lo que hay aquí es una denuncia de la manera en cómo los hombres hemos narrado y hemos construido una narrativa a propósito de la mujer. Y no es que seamos lo otro de la cultura ni el objeto de los hombres, es recuperar de alguna manera nuestra posición subjetiva. Y eso me parece que es lo que ha hecho
de alguna manera, Simone de Beauvoir, después en sus escritos posteriores al segundo sexo. ¿Sí? Una obra que también a mí de alguna manera me gusta, me llama la atención, es La mujer rota, que es una ahorita que tiene tres ensayos que hablan un poco de este sometimiento de la mujer al hombre, el sometimiento, por ejemplo, de la mujer al matrimonio, ¿m? Esta cosa de la mujer de ser del hombre, ¿no? O sea, acuérdense un poco las mayores de 40 o de 50 años, lo que se usaba antiguamente, ¿sí? Una mujer tiene el apellido de el hombre. Entonces, un poco es este sometimiento, esta subordinación de lo femenino a lo masculino, y ella lo empieza a denunciar, ¿sí? A partir del segundo sexo, pero a partir de las obras posteriores. Sí, y insisto, esta obra de la mujer rota que tiene estos ensayos de la edad de la discreción, del monólogo y de la mujer rota, apuntan a eso, a un análisis de la soledad que han vivido las mujeres, sobre todo en el siglo XX. Diría yo que eso de alguna manera tiende a cambiar en el siglo XXI. Por el momento lo dejaría ahí. Quisiera recuperar también, perdón, con las cartas a Algren, que era curioso porque Simón de Beauvoir todo el mundo le decía que era el gran amor de la vida, ¿no? Cuando ella se encuentra con Nelson Algren, que se encuentra en el año 47, haciendo ella un recorrido por los Estados Unidos, del cual hace un libro como un diario de su recorrido por los Estados Unidos que se llama América al Desnudo, se encuentra con este personaje, Nelson Algren, una relación que dura 3 años a la distancia, y no en el siglo XXI, sino en una época donde el cual viajar de Europa a Norteamérica no era tan fácil, dura 3 años y se sostiene básicamente por las cartas. A los, en el 50 la echa Nelson Algren, y después vuelve y acepta otra vez la presencia de Simone de Beauvoir en la vida, vuelve y reinicia en la relación. Es una relación que se sostuvo a punta de viajes, ¿sí? De transatlánticos, insisto, que en la época no era nada fácil, ¿sí? Y a punta de la carta, ¿sí? La carta como sostén de una historia de amor. ¿Sí? Y es muy interesante. Lumen tiene la edición en castellano de esas cartas. Y Simón de Beauvoir, insisto, cruzaba muchas relaciones, es decir, no era fiel, lo que podríamos llamar hoy fiel, y muy montada sobre ese amor de Nelson Algren, construye otra relación de amor, o empieza una relación de amor muy importante con un autor llamado Claude Lanzmann, ¿sí? Que es un cinematografista de origen judío, que hace una película bellísima llamada La Shoah, ¿sí? Que es una película, pues una de las tantas películas sobre el Holocausto, ¿no? Pero es una película muy afamada, y para ella las mismas palabras que le decía a Nelson Algren a propósito de que él era el gran amor de la vida, también se las decía a Claude Lanzmann, ¿no? Aquí quisiera plantear que hay una diferencia muy grande de edad entre Simone de Beauvoir y Claude Lanzmann, se llevaban casi 20 años, y es un patrón que tiende a reproducir Simone de Beauvoir, ¿sí? Como a esta relación más allá de la edad, y tras su relación con Claude Lanzmann aparece Sylvie Le Bon, que es esta mujer que mencioné hace un momento, su albacea, su hija adoptiva, ¿sí? Porque al final de sus días la adopta como hija. Ellas tuvieron unas relaciones de amantes inicialmente, que asumo que también con el paso del tiempo se fue dibujando el terreno sexual, para pasar a una complicidad intelectual, y entre Lanzmann y Sylvie Le Bon, que los dos están vivos, creo todavía que los Lanzmann viven, hay unos celos y un odio feroz, ¿sí? Porque compartieron de alguna manera el mismo objeto de amor, pero a propósito de la publicación de algunas cartas se da una relación conflictiva entre ellos dos. Quisiera cerrar simplemente anotando algo en relación al personaje que usted planteaba de Olga Kosakiewicz. Olga Kosakiewicz y Wanda Kosakiewicz eran un par de hermanas que tuvieron relaciones con Jean-Paul Sartre y con Simone de Beauvoir. Con los dos. Olga, sobre todo, declaró más tarde que ella fue víctima de una relación de estupro, de una relación de abuso sexual por parte de Jean-Paul Sartre y de Simone de Beauvoir. Y es más, hay algunas personas que plantean que si Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre vivieran hoy en día, serían una pareja que podría ser acusada de abuso sexual porque hicieron mucho comercio sexual, ¿sí? Con estudiantes del liceo, en la época en que estaba escribiendo el doctor Carvajal, que Simone de Beauvoir era profesora de escuela, que eso está escrito en las memorias de Simone de Beauvoir en su primer capítulo que se llama La Flor de la Vida. Están descritas estas relaciones iniciales donde uno dice, aquí hubo abuso, aquí hubo abuso dentro de los cánones
actuales, porque eran hombres mayores metiéndose con niñas menores de edad. Y insisto, Olga Kosakiewicz denuncia que ella sufrió un daño psicológico por estas relaciones perversas, digámoslo así, de Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre. Pero quisiera recalar en lo primero que planteaba. Creo que es una mujer que amó demasiado, ¿sí? Que amó demasiado y que de alguna manera sus textos son testimonios de esa capacidad de amar. Yo había recogido una frase que me llamó la atención de su diario. Ella dice: el día en que sea posible para la mujer amar no en su debilidad, sino en su fuerza, no escapar de sí misma, sino encontrarse a sí misma, no humillarse, sino afirmarse, ese día el amor se convertirá para ella, como para el hombre, en fuente de vida y no de peligro mortal. Y ahí cierro, doctor. Le dejo la palabra. Ok. Sí, el tema del feminismo no alcanzamos a tocarlo, ¿no? Las cuatro etapas del feminismo. Ella es la desencadenadora, la fuerte en la, en la segunda etapa feminista, en la segunda ola feminista, ¿no? Ya vienen las otras dos olas posteriores, ¿no? Eh, pero no nos alcanza el tiempo para hablar de ese tema, ¿no? Yo creo que lo podemos dejar para otra oportunidad en que podamos hablar de feminismo, las olas feministas, que es apasionante, es un tema apasionante, que se instaura de verdad. Hay unos prolegómenos antes de la Revolución Francesa, pero es en la Revolución Francesa en donde se instaura de verdad el modelo feminista en forma, ¿no? Eh, y ahí la mujer que plantea esto, ¿no? Olympe de Gauche, termina siendo guillotinada, ¿no? Limpio, limpio, limpio. Y es la primera, ¿no? Son los prolegómenos del feminismo, ¿no? Realmente la primera ola es Las cuando aparece el sufragantes, voto femenino, ¿no? las sufragantes. La primera ola culmina como en el voto femenino. Luego viene la segunda ola que básicamente es centrada más en Simone de Beauvoir. Y luego pues las otras olas, pero eso ya es tema de otra. Perdóneme una cosa que también me parece interesante a propósito de lo que usted está planteando del feminismo, es que de alguna u otra forma es el movimiento norteamericano de los años 60, dirigido por una mujer llamada Kate Millett, quienes recuperan las ideas de Simone de Beauvoir, ¿no? Es como si las ideas de Simone de Beauvoir hubieran quedado ahí, no sé si Claro. aisladas de alguna manera, y este movimiento en Estados Unidos la retoma con fuerza para su bandera un poco por la igualdad de derechos, que es el movimiento que se gesta en los años 60, el movimiento por los derechos civiles y la igualdad de derechos en los Estados Unidos. Pero hay una cosa que me parece interesante y es lo tardíamente que llegan las ideas de Simone de Beauvoir a tocar las teorías psicoanalíticas, ¿no? Porque en principio en el establishment psicoanalítico, ¿no?, hubo un rechazo a las ideas de Simone de Beauvoir, ¿no? Que Simone de Beauvoir se mete de frente, ¿sí?, contra Freud y sus teorías de la mujer, ¿no? Y llegan hacia los años 60 o 70, con este segundo feminismo del que usted habla, se empiezan a recuperar esas ideas de ella, ¿no? En relación a las mujeres, hablando sobre las mujeres, ¿no? Sí, porque Betty Freeman y ella son las centrales de la segunda ola, ¿no? Freeman y ella son las personajes centrales de esa segunda ola, ¿no? Y después aparece, bueno, pero eso es otra cosa para conversar en otro momento, me parece. Es un tema sumamente importante, ¿no? Sí, la cosa psicoanalítica, aun cuando ella era también muy crítica al psicoanálisis, pero muy cercana al psicoanálisis. Eh, es muy interesante, ¿no? Sí, fue una mujer absolutamente maravillosa que, que marca una época, pero
el ideario de ella era más importante que el ideario mismo de Sartre, ¿no? Sartre agarra muchas de sus ideas para plantear de todo su filosofía y el existencialismo como un elemento operativo, como el primer elemento operativo, digámoslo así, del cambio estructural de la cultura de Occidente, de la modernidad. Es cuando arranca, porque además es esa primera teorización que es la que permite los hippies, el mayo del 68. Esa primera teorización. Aun cuando el mayo del 68 está demasiado imbuido por las ideas de Lyotard. Ya cuando rompe con el modelo estructuralista, con el grupo estructuralista Lyotard, y lanza su teoría posmoderna, ¿no? Mucho más libre, mucho más centrada en el individuo, mucho más arrasadora de una postura vertical y jerárquica, ¿no? Obviamente no se mete en las cosas feministas, pero de alguna manera también le da piso al desarrollo mayor de un movimiento de liberación de todo tipo, incluyendo, obviamente, la mujer, ¿no? Es muy interesante esto de cómo todo este modelo cultural, además, completamente occidental, porque está centrado, es ontológico, ¿no? Es centrado la importancia del ontológico solamente se da en Occidente, porque de alguna manera esa ontología que termina en los constructos psicoanalíticos del ser y del sí mismo, ¿no? Es típicamente generado por la democracia, como uno de los pilares que sustenta el pensamiento griego, que es el antropocentrismo. Es la dignificación del hombre, es el milagro griego, que el verdadero milagro griego es el antropocentrismo. Y Simón de Beauvoir va más allá, porque cuando hay antropocentrismo es una cultura masculina, escrita por el hombre, como tú lo has dicho, ¿no? Planteada desde el hombre. Lo importante de Simón de Beauvoir es que rompe con eso, ¿no? Y pone a la mujer en una posición de igualdad, de igualdad. La posibilidad de no ser una segunda, sino un otro libre como el otro masculino. Y ese es el punto central de su planteamiento en el segundo sexo, como tú lo has dicho claramente, ¿no? Con su famosa frase, ¿no? La mujer no nace, se hace. Un poco lo de Winnicott también con el niño, ¿no? No hay nada que se pueda llamar un bebé. Es un constructo. Es la introducción de lo cultural. A mí lo que me parece apasionante es eso, ¿no? Y la complejidad que implica para el psicoanálisis asumir esa postura frente al planteamiento freudiano típico, ¿no? Asumir la postura de lo cultural, sin desdibujarse como psicoanálisis, que es lo que hace básicamente ese movimiento que nace de alguna manera, ¿no? Pues es un movimiento que Winnicott nace en un sentido muy operativo, pero todo eso está unido, ¿no? Lo importante es que en Simón es que pone a la mujer en el cuento, pone a la mujer en el cuento y se acaban todas esas ideas de que la mujer no es pensante, que la mujer es simplemente emociones, que tiene los nervios delgados y no gruesos, ¿no? Por tener nervios delgados no puede ser lógica ni pensante, sino puramente es emociones, que es la teoría del siglo XIX, ¿no? Sobre los nervios, ¿no? Lo interesante de Simón es cómo logra posicionar a la mujer dentro de un modelo ontológico, dentro de un modelo democrático, dentro de un modelo griego. Volvemos al cuento de... Hay una cuestión, permítame ahí, de la relación del pensamiento de Simón de Beauvoir con el psicoanálisis, y es que, curiosamente, compartiendo época, el diálogo Lacan-Simón de Beauvoir no fue algo que se dio como tal, y ahí hay como
crítica lacaniana al pensamiento de Simone de Beauvoir, porque Simone de Beauvoir de alguna manera, que es también el que le plantea Luz de Irigaray, la analista a la que hice referencia hace un momento, porque de alguna manera Simone de Beauvoir plantea una relación de igualdad entre el hombre y la mujer, de igualdad. Claro, Pero la crítica entonces de los lacanianos va a ser entre el hombre y la mujer no hay una igualdad. Entre el hombre y la mujer lo que hay es una diferencia, ¿sí? Un poco Lacan amparado en su frase famosa que la relación sexual no existe, ¿no? Como que no hay tal relación de amor entre dos iguales. Lo que hay es una relación entre diferentes. Es un poco una crítica que desde el psicoanálisis desarrolla esta posición igualitaria del hombre y la mujer. Sí, que yo diría que en el pensamiento de Simone de Beauvoir y en esta ola del segundo feminismo de la que usted hablaba, que buscaban eso, una igualdad, la igualdad de ellos era frente a la ley, pero, en términos del derecho, pero los lacanianos la toman como planteando que Simone de Beauvoir planteaba una relación de igualdad hombre-mujer y que no hay una relación de igualdad, porque lo femenino y lo masculino son una diferencia, que lo que había que plantear era una aceptación de la diferencia y no una aceptación de la igualdad. Ahí hay un claro, tema pero es que la interesante igualdad iba en otro sentido, y el pensamiento de Simón de Beauvoir. la igualdad no va en el sentido biológico, eso no es el planteamiento de Simón, que la igualdad va en el sentido político, que es lo que a ella le importa, que es el desarrollo cultural, es la cultura. Volvemos al tema de lo cultural, que es el tema complejo en Winnicott cuando hace una afirmación como esa. No hay nada que se pueda llamar bebé, ¿no? Es la inclusión de lo cultural y digamos, es el quiebre del psicoanálisis, lo sabemos, ¿no? Que es toda esta cosa objetalista desde Winnicott. Bueno, pero démosle la palabra al público. Muy interesante, ¿no? De todas maneras, es apasionante todo lo que pasó en el siglo XX en términos de cambio estructural de los estados mentales hacia una verdadera libertad, hacia un verdadero individualismo, hacia el modelo griego. Yo insisto en eso, ¿no? Pero agregado a eso, la igualdad de la mujer, que es la gran revolución de Simone de Beauvoir. Pone a la mujer también en el cuento y no la historia del hombre. Le da un lugar políticamente igual. Lo que tú dices es cierto, pero sí en otro campo, en donde no son iguales en cuanto se refiere a la condición esencial, por decirlo de alguna manera. Son distintos, pero iguales en términos de lo sociocultural, político, etcétera. Los derechos, la ley. Pues imagínate una mujer que no podía votar, no podía heredar bienes, todo eso que sabemos, y ni hablar antes, ¿no? Y Simón devela el miedo del hombre a la mujer, de alguna manera, ¿no? El miedo del hombre a lo femenino. Por eso lo sataniza básicamente en las, en las tres religiones monoteístas, ¿no? La satanización de la mujer. Eva y la fruta prohibida, ¿no? Que de alguna manera los griegos también lo plantearon, ¿no? Con Pandora, ¿no? Pandora, el invento de Pandora, ese robot casi, porque cuando uno lee todo el cuento de Pandora, ¿no? Cómo se crea como un objeto, ¿no? Un objeto hermosísimo. Los dioses le agregan cosas, pero es como un robot, Pandora, que va y seduce a Epimeteo. Todo lo griego pero es lo malo, ¿no? La mujer como lo malo. Todo lo importante de ese movimiento de Simón y de Freeman, que están al mismo nivel, arranca con la segunda ola del feminismo, tiene como base central eso. La igualdad en el sentido político,
social, cultural, no desde el punto de vista biológico. Además, no se parte de lo biológico, que es el punto de partida del patriarcalismo, ¿no? Bueno, preguntas, intervenciones. Camilo, ¿tenemos algo? ¿Alguien? ¿Algún comentario? Camilo le retiró también. Ah, te estás ahí. No, aquí Yo, estoy todavía. ¿algún comentario, alguna cosa? Nora, Bueno, de venga, pronto Guillermo, Fernando, eh, sí, creo que Simón de Beauvoir sí ha sido muy importante eh, para el feminismo, y, pero me pregunto eh, hasta dónde ha calado en la literatura y sobre todo en el desarrollo de la literatura femenina, pues de las mujeres femeninas, hasta dónde ha llegado realmente, pues uno percibe que sí, ¿no? Pero no sé si hay algunas referencias específicas con relación a algunas escritoras que han tomado como sus conceptos y sus banderas para impulsar su obra. Yo desde el punto de vista de la literatura, no te diría quién toma, por así decirlo, el posicionamiento como tal de traer como a Simone de Beauvoir, como citarla como sus referentes. Lo que sí podría decir es que de alguna manera la literatura de Simone de Beauvoir, insisto en lo que planteé, tiene un cierto tinte autobiográfico, ¿no? todas, sí. Está muy atravesada por su vida. Yo podría decir que hay una literatura femenina que de alguna u otra manera da cuenta de sí mismas, ¿sí? Y exponen un poco lo que han sido las vicisitudes o los destinos de lo femenino, ¿sí? Y me parece a mí que es una corriente muy fuerte de finales del siglo XX y principios del XXI. Quisiera llamarlo como una especie de literatura testimonial que da cuenta a través de las vidas de cada una de ellas un poco de lo que ha sido la vivencia de la mujer, la forma como ha sido abordada en por su entorno cultural, pero donde me parece que tiene más fuerza y donde hace una referencia clara es un poco en las pensadoras, ¿sí? Que desde los años 60 para acá empiezan a desarrollar teorías, ¿sí? Ya sea desde la sociología, ya sea desde el mismo psicoanálisis, ¿sí? Ya sea de las mismas teorías como antropológicas. Creo que deja una marca porque se vuelve un referente esencial. Es curioso, digo la palabra esencial, que es curioso porque pues, ella era antiesencialista, pero me parece que para toda reflexión sobre lo femenino, hoy por hoy se parte del segundo sexo como el momento en el cual hay una especie de quiebre del pensamiento, ¿no? Pero en la literatura, ahorita repito, yo no tendría así como el caso concreto de decirte tal autora, pero mucha de la literatura, y sobre todo en el ámbito francés, y ya cito algunos nombres, creo que se han nutrido de ella. Feministas como Monique Witting, por ejemplo, me parece que es una mujer que ha heredado mucho de las ideas de ella. Esta analista que te digo, Luz de Irigaray. Hay otra autora llamada Anto Furmantel. No puedo decir que tenga una clara influencia de Simone de Beauvoir, pero sí tiene este tinte autobiográfico en su escritura. Annie Arnaud, que me parece que también tiene un estilo muy autobiográfico, pero lo menciono más por ese tinte, ¿sí? Por el tinte de lo autobiográfico, no porque haya una directa influencia de Simone de Beauvoir en sus escritos que hagan referencia a ella. Pues lo digo es por esta cosa de cómo la vida atraviesa la literatura y cómo no se diferencia, ¿sí? La literatura de la vida, sino que se tiende a hacer una unión, ¿sí? Y a ficcionar a partir de lo real, de lo vivido realmente. No lo digo en lacaniano, lo digo como una vivencia de la realidad y como ficciono a partir de la realidad. Nora, Buenas noches. Bueno, hoy no puedo activar la cámara.
Eh, yo creo que hay muchas cosas que se podrían decir de Simone de Beauvoir de diferentes puntos de vista. Coincidencialmente, yo estoy leyendo por primera vez este libro, El segundo sexo, y simultáneamente el libro que lanzó ahorita Diana Uribe, que son Las mujeres a través de la historia. Camilo hizo referencia a la importancia como literatura de Simone de Beauvoir y a mí me impresiona al empezar a leer este libro e ir avanzando, que es un libro de revisión histórica, de biología, o sea, es un libro supremamente importante para que la mujer se empiece a identificar realmente como mujer en la historia, en la sociedad, en la biología, en fin. Pero no es un libro muy atractivo en la literatura, no, para nada. De hecho, ella parecería un hombre escribiendo. Yo no sé si está bien que yo lo diga queriendo que seamos tan iguales hombres y mujeres, pero me ha llamado mucho la atención el estilo de este libro, diferente a La Mujer Rota. Es un libro que pasa impresionantemente por la historia y eso me llevó a revisar cuál había sido la formación de Simone de Beauvoir y quedé aterrada. Además de que pienso que era una mujer brillante, hablando latín, hablaba griego, alemán, francés, español, perdón, español no estoy segura, inglés, bueno, Inglés, pues yo creo que eran como 8 idiomas, pero además inglés, idiomas, perfecto, latín, bien. griego, Inglés lo aprende en la cama. claro, se formó en una cantidad de cosas que además no eran de lo que finalmente ella hizo, porque hizo hasta matemática, filosofía, historia, finalmente pedagoga también, y entendió el sentido verdadero de la pedagogía. Eh, Así es que yo, gracias a haber revisado eso, entendí por qué el libro lo conformó como lo conformó, y creo que las mujeres deberíamos leerlo incluso tempranamente. O sea, a mí me llega esta literatura tarde en la vida. Yo empecé leyendo mujeres como Ángeles Mastretta, como Marcela Serrano, como para entender un poco cómo escribían las mujeres, pues en novelas, ¿no? Y creo que esto de que la mujer no nace sino se hace, pues es culpa también de nuestra formación, de la sociedad, de la cultura. Esto no nos llega a las mujeres, ni en los colegios, ni en las universidades. Esto es algo que parece como que ya después de los 50 uno empieza a llamar la atención otras cosas y llega, creo yo, el primer libro que debe enseñársele a una mujer, que es El segundo sexo. Eso quería Ahora, decir. sí, el segundo capítulo, el segundo sexo es brutal, es absolutamente brutal. Es cuando Simón habla de la historia de la mujer. En la historia de la mujer es la historia, ¿no? La Claro, historia. No, eso claro. es una cosa absolutamente monstruosa. Brutal, es absolutamente brutal. Es una cosa descarnada, dolorosísima. Además muestra la injusticia, muestra la enorme injusticia que ha vivido la mujer. Claro, injusticia desde nuestro modelo actual, que eso es sumamente interesante. Porque la cultura, al fin de cuentas, son estados mentales que van cambiando, se pueden ir transformando. Yo quiero hacer una pregunta, doctor Carvajal, psicoanalítica. ¿Qué hay en la cabeza de un hombre que defiende el feminismo en esta sociedad? O sea, ¿cómo se explica? Claro, podríamos decir que para cada uno hay una explicación distinta. O sea, Flores Thomas dice que no hay hombres feministas sino empáticos, por ejemplo, ¿no? Mm. Pero ¿qué tiene un hombre que sí comprende el feminismo, que no se siente invadido por este movimiento, ni ofendido, ni se burla, digamos? ¿Hay una historia de relación con la madre mejor o qué es? O sea, no sé cuál es la respuesta a eso. El negro. No, no, yo creo que no sé cuál sea la respuesta, no tengo ni idea, pero creo que tiene que ser un hombre que tenga una capacidad de desconstruir el poder de lo fálico sobre el cual ha sustentado su identidad. Pero eso es lo primero que se me ocurre, así como al... Pero la respuesta no la tendría, pero sé que habría que deconstruir toda una identidad que por siglos o por milenios ha sido la base de lo masculino, que es esa cosa como, sí, una identidad amparada en eso, en fálico, ¿no? Creo que algo de eso tendría que acontecer
Sí, es muy A veces es interesante. difícil desembocar en un ciclo de vida. La pregunta es muy interesante. La pregunta de Norate es para escribir un libro. Pero oigamos a Esther. Esther, adelante, prende el micrófono. Me resultó muy interesante la- el encuentro de hoy. Tengo recuerdos de hace muchos años de haber leído a Simone de Beauvoir y lo que implica la impronta del feminismo y el lugar de la mujer. Me resultó interesante, Guillermo, cuando estableces una correlación con Winnicott y en relación a la pregunta de la colega, en relación a los hombres que aceptan el feminismo o no se sienten invadidos o cuestionados, pensaba en Winnicott con la idea de lo femenino ligado a la condición de ser, a la condición existencial, a diferencia del hombre en la idea del tener. Recordaba un trabajo de Winnicott, famoso, que está en el libro Play and Reality, en la cual a un hombre, para hablar del aspecto femenino interno, los elementos identificatorios femeninos, lo que podríamos llamar la posición femenina, le dice, estoy escuchando, veo a un hombre, pero veo a una mujer. Es decir, de alguna manera, la posibilidad que no implique sentirse castrado por poder identificarse femeninamente con el poder y la esencia de la condición femenina. En ese sentido me parece muy interesante. Lo que me resultó sorprendente, y es la primera vez que lo escucho, cuando se hace la referencia a que en términos jurídicos podría haber alguna cuestión relacionada con una posición abusiva. Por ahí tenía que ver con la condición docente y con niñas en edades previas a lo que sería la adolescencia, o es una extensión abusiva el hacer ese tipo de referencia. No logré entender bien este aspecto y querría saber qué tipo si es una elucubración o es un hecho dado. A ver, Luis Fernando, ¿tú qué? Te metiste el tema. Olga Kosakiewicz, la que usted mencionó, y Wanda Kosakiewicz, que eran un par de hermanas. Olga Kosakiewicz denuncia que ella sufrió maltrato psicológico por abuso de ellos dos. O sea, eso es una denuncia de Olga Kosakiewicz. Y después hubo emergencia cuando ellos eran profesores del liceo, de niñas menores de edad, pues menores de edad de 15, 16 años, que se considerarían como situaciones de abuso. De hecho, la relación que se establece entre Simone de Beauvoir y Sylvie Le Bon, Sylvie Le Bon es menor de edad en el momento de inicio de la relación con ella, ¿no? Ujú. Sí, Pero hay Olga una demanda de Kosakiewicz, los padres. Olga Kosakiewicz hace una denuncia directa, ¿no? A posteriori, ¿no? A Sí, posteriori. hay una denuncia de la madre. Y por eso terminan destituyendo a Simón, que la vuelven a recibir, pero ya a ella no le importa, ¿no? La destituyen. En el 43, ya ahorita no recuerdo la fecha, ¿no? Pero sí la restituyen. Sí, el tema que está Esther, sí, sobre el abuso, ¿no? Sí, porque si fueran menores de edad, ¿no? Sí, pero hay toda una queja en un momento dado contra Simón y por eso la destituyen de su posición de maestra, ¿no?
Bueno, ¿recuerdas que sigue, Fernando? Porque Sí, Fernando se retiró. perdóname, antes de terminar, quisiera leer un mensaje que hay aquí en el chat de Andrés Rodríguez. Me parece que vale la pena pensar en el hecho de que buena parte del inicio de la exposición haya estado tan centrada en Sartre, teniendo en cuenta la idea de Beauvoir de llevar a la mujer de la posición objeto a la de sujeto. Partiendo de ahí, me gustaría preguntar qué tanto se entiende la mujer como sujeto en el psicoanálisis hoy en día, y pensando también en el ensayo de Paul B. Preciado, me pregunto si de algún modo lo trans ha llegado a ocupar este lugar de lo otro en la teoría psicoanalítica. Lo último, Que quizá si lo tengo claro, pero lo otro Pensando también en el ensayo de Paul B. Preciado, me pregunto si de algún modo lo trans ha llegado a ocupar ese lugar de lo otro en la teoría psicoanalítica. más, más. Si es que, claro, clásicamente con Freud no podemos contestar eso porque de alguna forma para Freud todo eso era inmadurez y perversión. Eh, hoy hoy tenemos que replantearnos culturalmente frente a fenómenos. No podemos seguir teniendo ese concepto de perversión y de inmadurez perversa, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que se tenía en la modernidad. En este momento, tú hablas de lo trans, pero yo hablaría del género, de las variaciones de género, iría un poco más allá, ¿no? 82 variedades de género aceptadas. Hay que mirar esa literatura, es apasionante, ¿no? Impresionante, ¿no? Sí, Entonces, la cita, asumo yo, es hecha al ensayo que Ajá. hizo Paul B. Preciado frente a los psicoanalistas lacanianos, ¿sí? Cuando les escribió el ensayo Yo soy el monstruo que os hablo, ¿sí? Que le hizo esa confrontación a ellos, planteando que la teoría psicoanalítica se estaba quedando caduca, ¿sí? Frente claro, a la comprensión de lo trans, ¿no? Y que tal vez la pregunta le apunta a eso, si Andrés quiere abrir el micrófono, pero le apunta a eso, ¿no? Cómo lo han citado como lo otro y lo empiezan a tratar eso, de perverso, psicótico, trastorno de sí, identidad, claro, todo el no sistema de no le dan el preciado. lugar de sujeto, que es lo que los trans reclaman hoy en día, pero yo diría que hoy en día la teoría psicoanalítica siglo XXI en muchos lados ha abierto la posibilidad precisamente a que el trans hable desde lo trans, la mujer hable desde la mujer, y no sean los hombres cis los que hablen de lo gay, los hombres cis los que hablen de la mujer, los hombres cis los que hablen de lo trans, ¿no? Como que hoy en día al menos algunas voces aparecen en el mundo Sí, pero al interior del psicoanálisis, ¿no? el mundo, todo el cuento de lo woke y lo queer, el problema está en que se empezó a desdibujar el género, son tantos los géneros que terminan quedándose desdibujados. Entonces, la pelea, mucha de la pelea feminista hoy por hoy, de la ola cuarta, es defendiéndose el queer y defendiéndose de ese modelo de hiper identidades sexuales que entonces están desdibujando todo, ¿no? Entonces el binarismo desaparece, es la desaparición. Entonces, ¿dónde nos montamos desde el punto de vista psicoanalítico? Claro, si nos vamos al conflicto, el problema desaparece el problema. Pero si nos vamos a teoría sexual, la cosa se nos complica. Por eso lo que dice Luis Fernando es claro, ¿no? El psicoanálisis ha evolucionado, es un hecho que ha evolucionado, teóricamente hablando, ¿no? Y va a seguir evolucionando. De hecho, lo que yo decía, que Esther lo retoma, con Winnicott la ruptura fue dramática y el psicoanálisis la soportó, fue capaz, ¿no? Winnicott y
los vegetalistas, ¿no? El psicoanálisis lo soportó. Ahora, la cosa culturalista la tenemos que asumir también, ¿no? Porque estamos en una neocultura que plantea una nueva normalidad. Un poco lo he apreciado, ¿no? Antes de... Yo retomando lo de Simón de Beauvoir, yo insisto en una tesis, Simón de Beauvoir, creo que su pregunta no era si era bisexual, si era heterosexual, si era lesbiana, era una mujer preocupada por amar, ¿no? Sí, como decir, bueno, yo amo. ¿Mm? Hoy se apareció en el cuerpo de Sylvie Le Bon, antes se apareció en el cuerpo de Claude Lanzmann, antes se apareció en el cuerpo de Sasa, antes se apareció en el cuerpo de Nelson Algren, y no se pregunta solamente por lo sexual, ¿Mm? Se pregunta por el amor. Sí, y está es como decidida a vivir el amor y amar a los seres que se le cruzan en la vida de manera intensa, sí, en cuerpo y alma, por decirlo de alguna manera. En ocasiones más cuerpo, en ocasiones más alma. ¿Mm? Pero yo insisto en esa cosa como que el cuerpo con sus características particulares de lo físico no se ataba de alguna manera a eso. ¿Sí? Bueno, no sé. Pero bueno, Doc, dejemos ahí y invitemos Ok, sí, y a la recordar próxima, que la próxima invitada, que es Margarita Muñiz, es una colega de la Asociación Psicoanalítica de Uruguay, es una escritora, es escritora y psicoanalista, y ella va a hablar sobre el libro La Vegana, ¿sí? De Han Kang, de la última premio Nobel coreana. Entonces, los invitamos a escuchar a Margarita, que es una mujer de letras, sí, y también de una posición bastante feminista, por si acaso. Ok, bueno, buenas noches. Bueno.